con el Sermón del Monte, que es desde el capítulo 5 al capítulo 7, no es que nos esté dando una serie nada más de doctrinas, sino es toda una enseñanza pedagógica de los que pertenecemos al reino de Dios, desde el interior al exterior, el comportamiento, el sentimiento y cómo impacta hacia los demás, cómo una vez que tenemos el fundamento de ser bienaventurados, cómo eso tiene que ver en situaciones diversas, nos va enseñando en un sentido todo lo que es el carácter de Dios y los que pertenecemos a su reino y justicia. Entonces, el sermón, como la misma palabra lo dice, es un sermón y abarca varios temas, pero todos están conectados, todos van siendo relacionales. Y eso es muy importante porque no es como ideas aisladas, que a veces inclusive nosotros podemos caer en el error de sacar un texto de su contexto, el versículo, y decir otras cosas. Entonces necesitamos siempre estudiar el texto en su contexto. Y sobre todo, cómo es que Jesús viene enseñándonos una cosa y luego la otra. Y luego parece ser como el tema de hoy, que sale del tema, pero no, al contrario, lo profundiza. Así que vamos a orar para que el Señor nos prepare nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entender estas enseñanzas. Oremos. Señor, gracias porque nos tienes nuevamente aquí reunidos en tu nombre, nos gozamos en ello. Señor, en tus manos nos ponemos para poder estudiar tu palabra, ver tu carácter revelado en ella, verte a ti revelado en ella, Señor. Guíanos en tu espíritu. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, incluso nuestro cuerpo si viene cansado. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12. Algunas Biblias tienen un encabezado que se llama la oración y la regla de oro. Así tienen como ese encabezado. Esos encabezados no están en los textos originales. Se añadieron después por eruditos hermanos que hacen las traducciones bíblicas para facilitarnos un poquito el entendimiento de lo que está pasando aquí. Pero lo que tenemos que entender es que no existían. Entonces es como leer el sermón, 3 capítulos, 5, 6 y 7, en una enseñanza, y toda es una cosmovisión de Jesús. Primero va de lo general, de la base, el fundamento, a lo específico. Entonces, si toca primero el carácter del cristiano, luego nos va a ir diciendo cómo ese carácter del cristiano tiene que confrontar las diferentes circunstancias de la vida. Cómo es con la ley, cómo es con las personas, cómo es en el enojo, cómo es en la ira, etc. Y se espera que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Bueno, la porción de la Escritura esta mañana dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nuevamente nos encontramos con esta enseñanza de Jesús que al parecer, o a simple vista o a primera vista, parece que es un cambio de dirección y aborda otro tema. Pero lo que realmente hace nuestro Señor Jesucristo es profundizar sobre lo que viene diciendo. Primero veremos cómo se conectan estos dos temas, la oración y la regla de oro, y después cómo se conecta con todo lo que viene diciendo Jesús. Así que primero vemos esto, ¿no? Hay dos temas aquí, la oración. Pero ya había enseñado Jesús sobre la oración, el Padre Nuestro. Y ahorita vamos a ver qué tipo de oración es esta. Porque luego podemos caer en el error de pedir, este texto lo usamos para, no, pide y se os dará, ¿no? Busca y hallaréis.
Y lo usamos porque pues, si quieres compartir un coche, o si quieres compartir una casa, o si vas a tener un examen, o si no, pídele a Dios, el texto dice, no tiene nada que ver. Esta oración no es una oración abstracta, sino es una oración relacional. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, primero la oración y la regla de oro, y después con todo lo demás. Jesús nos plantea una relación primeramente vertical con Dios, para después vertirla en una relación horizontal con los demás. Pídele al Padre, búscalo a Él, llama al Padre, llámalo a Él, y Él te abrirá. Porque todo el que busca, encuentras. Dios no va a rechazar a nadie que lo busca. Por supuesto que no. Y los que ya hemos estudiado la regeneración, sabemos por qué no lo va a rechazar. Porque Él ha hecho un cambio en nosotros. Nadie busca a Dios. No hay quien lo entienda, dice la Escritura. No hay justo ni a uno. Pero cuando alguien busca a Dios es porque Él ha hecho una obra en nuestro corazón. Y un día deseamos y anhelamos buscarlo. Entonces dice aquí, búscalo. Pídele a Él. Es una relación vertical con Dios, tú y Él. Hazlo. No lo hagas en tus fuerzas. No busques estrategias en tu mente. No le preguntes a tu compadre, a tu comadre qué hacer. Ve a Dios. A Él, búscalo. Y Él no rechaza nada. Por eso dice, el que busca hallará. ¿No? Si tocas, Él te abrirá. Hermoso. Entonces, primero es una relación vertical con el Padre que se tiene que vertir con los demás, ¿no? Dice así, pídele al Padre, Él no te va a rechazar. Y pone un ejemplo, contrapone un ejemplo. Si nuestros padres terrenales nos ven con misericordia, que por cierto somos malos, dice la Escritura, tienen aún la capacidad de tener piedad, cuanto más Dios que es bueno. Y hace ese contraste, ¿no? A ver qué padre le va a dar si alguien le pide pan, le da una piedra, ¿no? O un pez y una serpiente. Nadie va a hacer eso. Aún siendo malos, porque sí es, nuestra naturaleza es mala. Solo Dios es bueno. Pero aún en eso, por su gracia común, tenemos estos picos, ¿no? De piedad hacia los demás y sobre todo a nuestros hijos. Ahora, en comparación con esto, vean al Padre, que es bueno. Solo Él es bueno. Su naturaleza es buena y de su bondad se desprende su misericordia y su gracia. Dice la Escritura que Él hace llover a justos e injustos y hace salir el sol a buenos y malos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Él es bueno. La expresión de bondad de Dios a alguien miserable, en una condición miserable, se conoce como misericordia. La bondad de Dios hacia alguien pecador se conoce como ¿qué? Gracia. Favor inmerecido, alguien que no lo merece. Y eso surge de la bondad de Dios. Y ya de ahí podemos desprender otras enseñanzas como gracia común, gracia salvadora. Pero en general la Biblia nos enseña como no hay una nube lloviéndole a unos en la cabeza y a otros un rayo, ¿verdad? O un sol, sino hace llover a todos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y es inmutable en su propio ser, no cambia. Dice el salmista, y eso lo tendríamos que decir nosotros: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es de Dios. Siempre, es para Dios siempre. Hermoso, ¿no? Sí debemos de ser. Cualquier circunstancia, buscar al Señor. Busca primero su reino, busca su justicia. Lo demás viene añadido. Cualquier circunstancia que tengamos, dice, hay una relación vertical que puedes tomar provecho de ella. Dios mismo. Dice el salmista en el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer porque confiamos en el Señor. Eso es lo que tiene que ver en nosotros. Y Jesús está diciendo, busca a Dios. Llámalo a Él, acércate a Él.
Él no te va a rechazar. Qué hermoso, ¿no? Que el creador de todas las cosas, a través de Cristo, siempre esté para nosotros. Y esa es nuestra dependencia a Dios en cualquier circunstancia. Por lo tanto, Jesús nos dice, Dios es bueno, Él está en medio de toda la prueba, de cualquier tribulación. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús nos está mostrando el carácter de Dios, el cual viene describiendo a través del Sermón del Monte. El contraste de Jesús que hace es con el hombre y Dios. No deja duda de la bondad, inmutabilidad y fidelidad de Dios en comparación de nosotros. ¿Por qué? Porque si en una circunstancia difícil yo busco a alguien, seguramente esa persona como tal, ser humano falible, voluble, inestable, pues no puede fallar. Pero si busco a Dios, Él no va a fallarte. Él no cambia. ¿No? Y por eso dice, bendito el que, ¿no?, confía en el Señor. Será como algo plantado junto a aguas y dará su fruto a su tiempo. Pero maldito aquel que confía en el hombre, en lugar de acercarte a Dios, te acercas al hombre. Y sabemos a qué se refiere eso. Porque tú vas a decir, ¿cómo? Cuando alguien viene a nosotros a pedir consejo, no tiene que ser nuestra opinión, porque lo estaría maldiciendo. Tiene que ser la palabra de Dios. Allí es donde hay que hacerlo. Si alguien viene, pastor, necesito un consejo, tomo la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice el Señor, ¿no? Que dice al que te habla a tu vida. No sé si te vaya a gustar, pero es lo que el Señor dice. Y le abro la palabra y dice, el Señor dice. No es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que a mí me gustaría. No. El Señor dice y ahí lo dejamos. Y eso es lo que dice Jesús en comparación del hombre. Estos siendo buenos, siendo malos, aún saben dar cosas buenas. Imagínate a Dios que es bueno en su naturaleza, en toda pureza, en toda santidad. ¿Cómo no nos va a bendecir? Así que, hermano, Él, hay que ir allí, hay que buscarlo allí. Bueno, una vez que Jesús ha establecido el fundamento por el cual debemos tener confianza y acercarnos al Padre, dice, y eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la oración que Jesús presenta, pídele, órale a Él, no es una oración, como lo dije al principio, abstracta, por cosas. Esta oración no tiene nada que ver con que le pidas por un examen, con que le pidas por una cosa que tú deseas, inclusive por salud. No es el contexto del que está hablando Jesús de esta oración. Y eso es bien importante porque es allí, cuando entendemos a qué oración se refiere Jesús, que se conecta con lo que nos acaba de decir, de no darle lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, y con lo que nos va a decir ahorita, que así como tú trates a los hombres, ¿no?, te traten a ti. Parece que está diciendo dos cosas diferentes. No, las está profundizando. Y fíjense qué interesante. El texto dice, así que, ¿pueden verlo? Así que, y esta frase conecta la oración con la regla de oro. Es una oración, hermanos, relacional. No por cosas abstractas, es relacional, es una situación entre unos y otros. Y Jesús está diciendo, si tú tienes un problema con alguien y vienes a orar por ese problema, bueno, lo que pidas, dalo. Vamos a desarrollarlo. ¿Cuál es la oración o la petición en ella para que Jesús nos diga? Y así que, ¿cuál es? Es una cuestión de relacionarte con las personas. Así que todas las cosas que queréis a los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí nos está diciendo qué tipo de oración es. La oración a la que Jesús hace referencia y nos dice que nos acerquemos al Padre está ligada a los demás, a cosas que queremos de ellos. Vamos a conectarlo. Fíjense bien, voy a volver a repetir para que me vayan siguiendo. Jesús dice, si pides, te darán, si buscas, hallarás, porque el Padre es bueno, a diferencia del hombre.
es excelentemente bueno, santísimamente bueno, y te dará cosas buenas. Y luego introduce, así que, ese así que nos está diciendo que lo que se dijo anteriormente tiene relación con lo que vamos a decir ahorita, lo conecta. No están separados, no son ideas distintas, es una sola idea. Así que todas las cosas que queréis, ¿cuál sería mi oración entonces? ¿Qué es lo que quiero? Porque me dice, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ustedes. ¿Cómo terminó la idea anterior? Antes de la oración. ¿Se acuerdan? Nos dijo que no le diéramos lo santo a los perros y las perlas a los cerdos en relación a hacer juicios y exhortación a los demás, y en algún punto nos llama al discernimiento. Porque no es que cambie de tema. No puede decir, no des la perla, lo santo a los perros y la perla a los cerdos, y luego decir otra cosa, ¿no? No, está conectado. ¿Puedes imaginar la situación en la que estamos viviendo? Nos dice que guardemos silencio cuando ya hay burla o desprecio, cuando presentemos el Evangelio y estemos tratando de quitar la paja del hermano, y esto no lo toma bien, se ofende, y lo que hace es pisotear las perlas y destrozar lo santo. Ese es el contexto. En esa situación estamos parados. Ya se nos dijo que no juzgue a la ligera, sino que primero me vea a mí mismo, y que yo, una vez viéndome a mí mismo, tenga compasión del otro, el que se le está haciendo una paja, que me arranque esa viga y que sí le quite la paja. No está diciendo que no. Y que se la quite con cuidado, porque sé lo doloroso que es que te quiten una viga. Y al hacerlo, dice, pues le vas a exhortar necesariamente. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Puede reaccionar bien, por supuesto, darte las gracias, que es muy difícil. O puede reaccionar mal. Si reacciona mal y en lugar de tomar tu consejo, en lugar de tomarle el Evangelio, en lugar de tomar la disciplina del Señor de una forma correcta, y empieza a burlarse, y empieza a decirte a poco sí muy santo, y empieza a decirte así que, y entonces los cristianos se sienten y empiezan a burlarse, hacen mofa, ¿qué dice? Guarda silencio. No es el momento, no es el momento. ¿Por qué? Porque ya el diálogo no lleva a ningún lado, no es provechoso. ¿Cuál es el recurso? La oración. ¿Pueden verlo? La oración. No estás desahuciando a nadie. Sí es fuerte cuando dice perros y cerdos, es fuertísimo lo que está diciendo Jesús, pero no está diciendo que ya no van a ser salvos o que no va a tener piedad de ellos, sino que se están comportando como tal. Y que hay que tener cuidado con lo santo y guardar silencio, como cuando Jesús estaba en la cruz y los dos estaban burlando de él, los dos ladrones. Jesús guardó lo santo y las perlas y no les dijo ni una sola palabra. Pero cuando uno de ellos se arrepintió, Jesús contestó. ¿Vieron? Lo que nos está enseñando aquí la oración y la regla de oro es que en una situación que viene pasando, que se viene desarrollando, de cómo debo yo de comportarme como cristiano, cuando alguien no está entendiendo, aceptando su error, su falta, su culpa, y lo que hace es reaccionar mal, y yo estoy con la palabra de Dios exhortándolo, y se burla a todos y se guarda silencio, sé discreto, sé prudente. Y ahí entra la oración. Cuando el diálogo ya no avanza, el recurso es la oración. Ora a tu Padre, ora a nuestro Señor, búscalo a Él, encuéntralo a Él, pídele a Él, Él te lo va a dar. Eso es. ¿Vieron cómo se conecta? Algunos son, hagamos un ejemplo, los hijos. Algunos son rebeldes y contumaces, se les presenta el Evangelio una y otra vez, son rociados con la predicación de las Santas Escrituras. No solo no acepta el mensaje y lo rechaza, sino su comportamiento es de burla y mofa, es irrespetuoso, grosero. No solo es el rechazo, sino las faltas de respeto y las groserías. ¿Qué hacer? Callar, discernir que no es el momento y no responder o reaccionar a esas burlas, guardar lo santo y guardar las perlas. Y allí es donde entra la oración, que está en relación con los demás. Ya tiene sentido, ¿no? Que Jesús nos diga, ora, busca al Padre. Él te dará cosas buenas. Él va a responder.
dejárselo a Dios, pedirle en oración por la persona. ¿Y cuál sería mi petición? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú? Señor, yo te pido por mis hijos, porque son irrespetuosos, porque son groseros, porque son egoístas y no consideran al otro. Esa sería mi oración. Y allí entra y se conecta la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro que nos viene enseñando Jesús? Bueno, la regla de oro dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Jesús no nos está invitando a desahuciar a nadie, aunque el lenguaje de perros y cerdos es fuerte. Es solo describe el rechazo a lo sagrado, pero no a una condición permanente de la persona. El ejemplo ya lo dimos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la regla de oro? ¿Te imaginas decirle al Señor, Señor, yo te pido que tú hagas que me respeten, pero yo no lo respeto? ¿No? ¿Qué diría el Señor? Me estás pidiendo que haga que te respete, pero tú no lo respetas. Señor, yo te pido que le quites el egoísmo, pero tú eres egoísta. Yo te pido que lo moldees a tu imagen, pero tú no te interesa. Eres rebelde con Tomás también. Esa es la regla de oro, dice Jesús. Sí, ven, estás en una situación difícil, en una situación complicada. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, alguien muy cercano, muy querido a ti, y está rechazando el evangelio, se está comportando como un perro y como un cerdo, pisoteando lo santo. No se lo des, ora por él, ora, busca al Señor. Ahí está la respuesta, pero nada más te digo una cosa: hay una regla. No pidas algo que tú no das. Esa es la regla de oro. ¿Vieron cómo se conectó todo? Vienes aquí delante del Señor a pedirle cosas que tú mismo no haces. Se vuelve una oración hipócrita, farisaica. Porque no estás viendo tu viga y estás pidiendo por la paja de la persona por la que estás orando. Así como quieres que te traten los hombres, trátalos a ellos. Y el Señor te va a responder. Y eso es como se conecta todo este mensaje del Evangelio. Cuando nos da la regla de oro, lo que haces es llevarnos a tener misericordia por los demás. Ese es el punto. Y eso viene relacionado con toda una enseñanza desde el principio de las bienaventuranzas que empieza el sermón hasta acá. Va dando toda una enseñanza pedagógica, cómo debemos de ser, interna, externamente. Cómo debo de ser yo con los demás, la ira, el enojo, habla también del divorcio, habla también de la infidelidad, habla de muchos temas, ser luz, cómo es que esto interno sale a lo externo. Pasa por la oración del Padre Nuestro, por las ansiedades, las necesidades. Ahí sí tocamos la parte de que tengo hambre, tengo necesidades de vestir, tengo necesidades de comer, tengo necesidades económicas. Bueno, busca primero el reino de Dios. O Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero en esta oración tiene que ver con la parte relacional con los demás. Yo puedo pedirle al Señor, Señor, cambia a mi esposa. ¿No? El que tiene que cambiar soy yo. ¿No? Me puedo parar delante del Señor y pedirle cosas que yo no le doy a mi esposa, que carezco. Pero sí las quiero de ella para mí. Y esa es la regla de oro, que va conectada con la oración. ¿Cuántas veces nos hallamos haciendo oración, pidiendo por cosas, y como dice el refrán, el dicho coloquial, nos mordemos la lengua? ¿No? Y si no te mordiste la lengua cuando estabas diciendo eso, pidiendo eso, porque estás pidiendo algo que tú no das, que tú no haces. La respuesta la encontramos en la frase: esta es la ley y los profetas. Jesús le dijo, fíjense qué interesante, una vez que nos dice cómo es que tenemos que orar en una forma relacional con los demás, en una situación difícil, con alguien inclusive que amamos y que está reaccionando de una forma terrible, es pide por él. Ahí está el recurso. Ya no el diálogo, en la oración, pero hay una regla.
Sácate tu viga antes de sacarle la paja en la oración. Señor, yo te pido por mi esposa que es muy egoísta, yo soy egoísta. Señor, yo te pido por mi esposa que es celosa, yo soy celoso. Señor, yo te pido por mi... ¡Cambia a mi esposa! Pues cámbiame a mí. Transfórmame. Señor, dame paciencia con mis hijos. Es mejor que te haga humilde, ¿no? Que te transforme a ti, que te haga humilde. Dame humildad para aceptar los defectos de los demás, las luchas de los demás, los errores de los demás. No los tolero. Pero mientras tú toleras a alguien te tolera a ti. Eso es lo que Jesús viene explicando en toda esta oración y la regla de oro, en contexto con todo lo que viene diciendo. El carácter de un cristiano, una persona que ha sido moldeada conforme al carácter de Cristo, que es bienaventurado, va a ver en estas situaciones misericordia. Vas a ver a esa persona contumaz, sea la persona que sea, un ser amado si quieres, unos hijos, una esposa, un esposo que está siendo contumaz, rebelde, que pisotea todo, y lo que tienes que hacer es como Jesús lo hizo y lo dijo en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No como los hijos del trueno: Señor Jesús, ¿quieres que oremos y que como Elías descienda fuego del cielo y los queme a todos? Dame. Eso es lo que nos está enseñando Jesús, cómo debemos reaccionar a este tipo de circunstancias. Y luego lo dice, cierra fuertemente, dice: porque esto es la ley y ¿qué? Los profetas. ¿Cuál es el paralelo de esa frase? ¿Cuál es el texto que si nos vamos para allá nos da más luz? Mateo 22, 37, 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Así que Jesús está aplicando de forma práctica el mandamiento en relación a tratar al otro como quieres que te traten a ti, en amor. Sí, eso es lo que está enseñando Jesús. Hay una regla muy importante. Jesús lo presenta como una regla y al final lo cierra como un principio, el mandamiento. La regla es igual que el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Y cuando dice que se cumple la ley y los profetas, y vamos al texto paralelo, y nos da más luz, y nos dicen que nos amemos como a nosotros mismos, es que ese es el problema. Que nos queremos mucho nosotros. Y siempre yo escucho cuando oigo estas frases que dicen: quiérete primero tantito, es antibíblico. No es bíblico. No es lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que lo toleras? ¿Cómo es que la soportas? ¿Cómo es que los aguantas? Quiérete tantito. No, el problema es que nos queremos mucho. No es que no nos queramos. La Biblia dice eso. Así como tú te quieres a ti, quiere a los demás. Ese es el gran problema. Me quiero mucho y no quiero tolerar a nadie. Me quiero mucho y no quiero aguantar a nadie. Me quiero mucho y no tengo por qué batallar con estos. No, así como te quieres, quiérelos. Y ahí se cumple la ley y los profetas. Cuando veas esta situación, velos con misericordia. Y velos y diles: hijo, de verdad, me veo. Hoy cantábamos, ¿no? Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasábamos el tiempo sin razón. Y luego los ves a ellos y dices: yo era así, yo estaba así, yo andaba así, yo hacía esas cosas, el Señor me libró. Señor, ten misericordia de ellos como has tenido misericordia de mí. Permíteme amarlos como tú los amas. Permíteme tener la paciencia que tú tienes, el amor para eso. Y ahí está donde se cumple
la regla de oro. Así que no puedo pedir algo que yo no doy. Y Jesús me lo confronta. ¿Qué estás pidiendo? Quiero, Señor, mira, si me puedes ayudar, pues ahí te va, ¿no? Pues que sea obediente, que no sea necio. Y nada más ve uno cómo se le va cayendo la lengua a pedazos, no sea necio, no sea grosero, y así tu lengua se va cayendo en pedacitos. Y entonces Jesús, en la regla de oro nos dicen, pues así como que quieres que la gente te trate como tú los tratas, ¿no? Vienes a pedir algo que tú no das. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Pues así como te amas, ámalos. Pedir a Dios que me respeten, pero yo no respeto. Pedir a Dios que me ayuden cuando yo no ayudo. Pedir a Dios que le quite lo necio cuando yo soy necio. Pedir a Dios que me consideren, pero yo soy egoísta. Pedir a Dios que me perdonen, pero yo no perdono. Eso también tiene implicaciones prácticas. Si mi juicio es con misericordia, alcanzaré misericordia. Todo lo que sembrare, cosecharé. Si voy a quitar la paja de mi hermano, sin ver la viga de mi ojo, mi juicio es hipócrita, falto de piedad. Así que, ¿qué cosechamos, hermanos? ¿Qué sembramos, para después cosechar? Eso es bien importante, es bíblico. Y aunque en una forma común o coloquial, o inclusive social, han adaptado muchos principios bíblicos para hacer refranes, que son muy verdad, muy ciertos, dichos de otra manera, reflejan un principio bíblico. Como hoy nos confrontamos, por decir algo, todos, ¿no, hermanos? Cuando tenemos adolescentes, jóvenes, tenemos diferentes, hay situaciones que se dan, y ¿qué decimos? Está en la adolescencia, ¿no? Está en la adolescencia. Y nos vamos duro. La pregunta es, ¿nació o se formó? O sea, este adolescente, este joven, ¿nació así o se fue formando? Y si se fue formando, ¿se formó solo o ayudamos a esa formación? ¿Cómo participamos en esa formación? ¿No? Lo consentimos a tal manera que se hace lo que él quiere y el día que ya no nos gusta y ya nos rasgamos las vestiduras, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Le permitimos hacer cosas de chiquito que nos causó gracia y ahora ya no nos causa gracia, ahora nos causa enojo? Contesta de esa manera porque me oye cómo le contesto yo a su padre, cómo le contesto yo a su madre y él entiende eso. Y a lo mejor le explicas, ¿no? Pero en algunos casos te preguntan y te dicen, ¿pero qué tiene de malo? No sé si te ha pasado. A mí sí. ¿Cómo que qué tiene de malo? Sí, que si yo lo oigo todo el tiempo. A ver, contéstale. Ah, no, pero no está bien. ¿Pero por qué lo oigo todo el tiempo? ¿Por qué lo escucho? ¿Por qué me dices no grites y tú gritas? ¿Por qué me dices no falta el respeto y tú faltas al respeto? ¿Por qué me dices que no mienta y tú mientes? Explícamelo, ¿no? Y se va formando el carácter. Por eso Jesús empieza con el fundamento del carácter del cristiano, del carácter que se va formando conforme al carácter de Cristo en piedad, amor, misericordia, justicia, santidad. Y ahí nos vamos formando y nos dice, bueno, vas a confrontarte estas cosas. Si mi juicio es con misericordia, alcanzaré misericordia. ¿Cuántos padres no le dicen a sus hijos, no tienes remedio? Ah, caray, profeta, ya somos profetas. Juicios y misericordia, ¿no? ¿Y tú tienes remedio? Ah, no, yo sí, ¿no? Yo sí, pero él no. No, la regla de oro es lo que pides, dalo. Y vas a encontrar bendición en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que siembras, cosechas. ¿Cómo ves la falta de uno y cómo ves la falta del otro? Y con qué ojo, con qué ventana de tu interior ves las cosas. Y cómo te acercas al Señor a pedir por ello. Y Jesús dice, está bien, hazlo. Porque lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Solo te pongo una regla. Sácate la viga de tu ojo.
cuando vayas a pedirle a Dios. Porque luego pides cosas que tú no das, que tú no eres, que tú no cumples. Pero de lo contrario, si mi juicio es con un ojo que se ha quitado la viga, será con piedad, mostrando el carácter del que pertenece al reino de los cielos, mostrando a Cristo gobernando mi vida, mostrando que se me ha ido moldeando a la imagen del varón perfecto. Y aquí es donde vemos este desarrollo desde las bienaventuranzas que Jesús nos va enseñando hasta llegar a donde estamos ahorita, a la regla de oro para los demás. Es una oración que tiene que ver con el otro, es una oración relacional, es una oración para interactuar unos con otros, para tolerarnos unos a otros, para tener piedad unos a otros, para vernos con misericordia unos con otros y para tener mucho cuidado de hacer juicios condenatorios que no nos tocan y lo único que hacen es mostrarnos como hipócritas. Primero, hay 14 aspectos aquí que el Señor nos viene haciendo y desarrollando. Lo que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cómo empezó el Sermón del Monte? ¿A quién le está hablando Jesús en el Sermón del Monte? Dice que viendo las multitudes, se apartó al monte, a lo alto, ¿y qué? Se acercaron sus discípulos. Entonces a sus discípulos les está dando un discipulado, les está dando una formación, les está dando una enseñanza pedagógica desde el principio hasta el fin de cómo deben de ser, comportarse y reaccionar a todas las circunstancias para que puedan reflejar realmente el corazón de Cristo. Y empieza diciéndoles cómo debe ser su carácter con las bienaventuranzas, desde el interior hacia el exterior, porque después habla de la expresión hacia afuera como la luz y la tierra del mundo. Y después presenta al cristiano y la ley, cómo es que lo entendemos y lo vemos. Las ofensas, cómo es que debemos perdonar al que nos ofende. El adulterio, el divorcio, los juramentos que definen un carácter, tú sí sea sí y tú no sea un no. No seas tibio, dices una cosa y luego dices otra. Y eso impacta en esta situación inclusive de la oración de la regla de oro. ¿Por qué? Porque eres inestable en tus propias decisiones. Dices una cosa, pasan 10 minutos y ya cambiaste de opinión, ya hiciste otra cosa. Y dicen, no, el cristiano no se comporta así. Tú sí sea un sí y tú no sea un no. Está moldeando, está trabajando Cristo con sus discípulos y no solo con los que estaban allí en ese momento en el sermón, sino con nosotros mismos. Para eso ha preservado la Escritura, para que nosotros también participemos de esa enseñanza, de esa formación, de ese discipulado. El amor hacia los enemigos, qué difícil es. Y lo dice claramente, ¿no? ¿Qué mérito tiene en amar al que te ama? Es el que no te ama, al más rebelde, al más difícil, del lado congregacionalmente, al más duro de la congregación. Esa es mi oración siempre. Permíteme seguir amándolos. Jesús y la limosna, la oración, el ayuno, en relación al tesoro en el cielo y la tierra, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ve tu ojo? Las riquezas, ¿dónde está tu corazón? El afán y la ansiedad, que estás ahí cobrándote las uñas y los dedos porque si te va a alcanzar, ¿no? ¿Y dónde está la fe en el Señor, la confianza? Siempre has sido fiel. Y luego de ahí, ¿cómo es que tu ojo y mira las siguientes circunstancias que hay adentro de ti? Si está el Señor allí gobernando, va a haber misericordia. No vas a ser contumaz. ¿Y sabes qué es ser contumaz, no? Así, lineal y completamente sin misericordia. Me la hizo, me la paga. ¿No? Contumaz. ¿No? Y de allí a lo que estamos hoy viendo. En un ejemplo, espero resumir, mis queridos hermanos, la enseñanza que Jesús nos está dando hasta este momento, porque sigue. Lo que sigue a continuación conecta todo a lo que viene diciendo, se conecta todo. Estos pasajes, estos versículos que parece ser que hablan de otra cosa, lo que hacen realmente es profundizar todo lo que se viene diciendo, ir más allá de una simple mirada,
Porque si tú tomas el texto y dices, pide y se os dará, busca y hallaréis. No, pues pídele, ¿no? Pídele un coche, pídele una casa. No está hablando de eso. Está hablando de, mira al hermano, ten compasión de él. No hay ya avance en el diálogo. El recurso es la oración. Pero una oración con piedad. Una oración sin juicio. No te pares y le digas al Señor, gracias porque no me hiciste como este. ¿No? Borracho, adúltero. Gracias, Señor, porque no me hiciste como él. No, si somos capaces de hacer peores cosas por su gracia, que nos restringe nuestra maldad. Pero eso es lo que está enseñando. Así que resumí toda esta enseñanza desde las bienaventuranzas hasta la regla de oro en un ejemplo. Y es una petición de mi parte a cada uno de ustedes. Mi hermano, si tú ves que se me está formando una paja en mi ojo, espero que tengas misericordia de mí. Yo esperaré que me ayudes a quitarla. Con espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura. Los espirituales, que al que se equivoque, lo levanten, pero con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo. Si en mi ceguera, mi hermano, no acepto mi falta, no me deseches. Ora por mí, como si oraras por tu hijo. Posiblemente mi necesidad o mi necedad pueda ofenderte. Confío en el Señor que te escuchará. Pídele a Dios que me ame como te he amado a ti. Y que yo te pueda respetar a ti con el amor que tú me has respetado. Que te trate como tú me has tratado. Como si quisieras que yo te tratara si estuvieras en mi lugar. No me desahucias, no me abandones. Y ponte del otro lado siempre y di, ¿cómo me gustaría a mí si yo estuviera en esa situación que me trataran de esta manera? De esa manera trataré a mi hermano. Seré paciente, seré humilde, seré amoroso y oraré por él constantemente. No toleraré el pecado porque eso no le va a ayudar. Hay que sacar esa paja porque sería deslealtad no hacerlo. Yo recuerdo una vez que alguien vino y se acercó a mí. Esta persona fue exhortada por su conducta. Estaba yo presente. Y después llegó y me dijo, no creo que tenga razón el exhorto. Porque si no, mis hermanos queridos y cercanos a mí me hubieran dicho algo. ¿Pueden verlo? Esta persona esperaba que en amor los cercanos a ellos, a ella o a él, vieran esa paja y le dijeran que tenía una paja. Por eso le sorprendía que le dijeran que tenía una paja, porque los más amorosos y más cercanos no se lo habían dicho. Y esa es mi petición, para resumir toda la enseñanza de hoy. Ven a mí y dime si tengo una paja. Si me vuelvo con tu más rebelde, entenderé que guardes silencio por un tiempo, pero no en una situación de diálogo, pero no de oración. Sé que estás orando por mí, porque yo haría eso por ti. En algún momento te dejaré de decir, a lo mejor te dejaré de exhortar, a lo mejor del regaño te parará, pero la oración nunca. La oración continuará todos los días por ti, de mi parte. Y yo quisiera eso para mí. Y si me pongo con tu más rebelde, guarda silencio. Y ora para que el Señor pueda reprenderme y quizá abrirme mi ceguera espiritual y que me libre de mis pecados ocultos que seguramente tengo. Y que para mí son ocultos y que no los puedo distinguir. Eso es lo que está enseñando el Señor en esto. Y eso yo quisiera para ti y para mí. Porque nadie recibe la exhortación bien, como dice Hebreos. A la verdad a nadie le gusta que se te paren enfrente y te digan se equivocó. Así no es. Eso fue orgullo. Eso fue rebeldía. Eso fue soberbia. A nadie, dice la palabra de Dios, a la verdad a nadie le gusta la disciplina. Pero siempre la oración y el amor que nos enseña la regla de oro es que podamos dar
lo que nosotros hemos recibido. De gracia hemos recibido y de gracia demos. Que ponga Dios eso en nuestro corazón, porque somos difíciles. No sé, yo analizaba esa situación y decía, lo único que le faltó a esta persona es preguntarse por qué nadie se acercó a ellos y les dijo sus verdades. Porque somos orgullosos, somos duros. Pero en el amor que Cristo nos está enseñando en esta enseñanza de la regla de oro y de cómo actuar cuando ya el diálogo se termina y entra la oración, y mirar mi viga y sacar la paja, es sacarla, que duela. Y cuando vas a sacarle la paja a alguien, a un hermano, tú tienes que estar dispuesto desde tu corazón a sufrir por Cristo. Sí, a que te desprecien, a que te humillen, a que te digan cosas feas, a que te rechacen y que te dejen de hablar inclusive, pero tú estás seguro de que actuaste conforme a la Escritura y conforme al amor, porque estás seguro que a ti te hubiera gustado que te trataran así y que no te dejaran con la viga en tu ojo, ¿o no? A veces algunos me decían, a mí díganme las cosas como son. Y yo siempre les dije, bueno, es que no sé qué quieres decir con eso. Si lo que quieres decir es, díganme las cosas como son, así de simple, así de llano, así de fácil, sin considerar las palabras, sin considerar el tiempo, sin haber orado, sin haber puesto primero yo delante del Señor. ¿Qué quieres decir? ¿Que te las diga porque eres capaz de soportarlas, aceptarlas y entenderlas? ¿O que te las digas para que mañana te vayas de la iglesia? ¿Qué quieres decir? ¿No? A mí dígame las cosas como son. ¿Hablas de madurez o hablas de orgullo? ¿No? Porque hasta ahorita solamente he conocido a una persona que se le ha dicho las cosas como son y se ha aguantado y me ha dado las gracias. Nadie más. ¿Qué queremos decir con eso? Es otra forma de orgullo, ¿no? A mí dígame las cosas como son. No estás buscando piedad, no estás buscando amor. Pero nuestra obligación, por lo que Cristo nos enseña, es sácale la paja. Porque qué triste sería que a ti nadie te diga nada y te dejen andar por allí pensando que estás bien, ¿no? Y el único que no sabe que estás mal eres tú. Triste, ¿no? ¿No prefieres mejor agradecer que te digan? ¿O no? Ahí te la dejo de tarea, porque cada quien, el Señor trabajará a la medida de su gracia con nosotros. Pero pregúntate. Yo lo pregunté. ¿Y tú por qué crees que estos hermanos cercanos a ti, que tú considerabas que te podían haber dicho algo, no te lo dijeron? Por tu carácter. No se te puede decir nada. No se te puede contradecir en nada. Pero aún así, hermano, ¿qué dice la Escritura? No le dejes la paja. Sé leal. O haz oración. Acércate al Padre. Vas a encontrar respuesta, vas a encontrar sabiduría. Vas a encontrar cómo es que el Señor... Y además la obra no es tuya, la obra la hace el Señor. Hallar no quiere decir que te diga que tú tienes la respuesta. Hallar quiere decir que Él, Dios, en su poder, trabaje en la situación. Eso es hallar. Eso es que te abran la puerta. Pero siempre, hermano, desde la misericordia del que es parte del reino de Dios. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno. Porque, Señor, muchos estamos aquí porque nos reprendiste. Algunos sí habrán venido, como decimos, a la buena. Pero otros por reprensión, otros por azote. Pero te agradecemos, Señor, porque tú no dejaste que viviéramos nuestras vidas sin razón, sin sentido. Y nos has traído a tu gracia y a tu gloria. Gracias, Señor. Por eso te pedimos ahora, Señor, que nosotros como tus hijos, nosotros como tus hermanos, Señor, nosotros como parte del reino, tengamos ese amor, esa misericordia hacia los demás. Y si alguna vez por orgullo, rebeldía, entramos en este esquema de perros y cerdos, por orgullo, Señor, perdónanos. Pero no nos dejes allí. Que mis hermanos no cedan.
que continúen orando por nosotros, aunque el diálogo se haya terminado, para que tú obres en nuestros corazones. A ti sea la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.